Si me permites empezar, Carlos, con algunos puntos interesantes. Mencionabas dentro de tu charla que había cuestiones de ya sea hacer técnicas de reproducción asistida o cirugía, o incluso hacerla complementaria para previo para mejorar las tasas de embarazo, o incluso para mejorar las situaciones de salud. Es decir, no hay un estándar en cuanto a qué se tiene que hacer porque cada caso es diferente. Y mencionaste muchos temas: endometriosis, miomatosis, hidrosalpinx, así es que me gustaría que alguien que empezara con algunos de estos temas. Todos son muy extensos. Yo quizá empezaría preguntándote, en el caso de la endometriosis, hoy se habla mucho de que resecar los endometriomas reduce la reserva ovárica, así como también hacer salpingectomías reduce la reserva ovárica. ¿Qué se está haciendo ahora o qué estás tú haciendo con tu experiencia? ¿Siguen extirpando endometriomas o se están haciendo punciones de endometriomas previos a la estimulación ovárica? ¿Cómo lo ves eso? Sí, si el endometrioma es de 3 centímetros o menor, definitivamente sí los extirpamos en su totalidad, pero si es un gran endometrioma, primero drenamos todo ese contenido del material del quiste y finalmente vemos si es fácil o no resecar la pseudocápsula. Si se puede resecar, lo resecamos con el menor daño posible al ovario, y si no, lo dejamos así. En ocasiones podemos utilizar la energía para tratar de quemar esa pseudocápsula y respetar la corteza del ovario. Pero si vemos que el daño que le vamos a hacer a ese ovario es importante, ya no resecamos de manera habitual o de manera constante los endometriomas, porque la reserva del ovario pues sí se afecta. Y entonces esto es lo que hacemos con respecto a la endometriosis ovárica. La otra pregunta era de Muy bien. ¿Alguien que quiera hacer alguna pregunta? Primero decir del hidrosalpinx. Si cuando tú haces la resección del hidrosalpinx, piensas en hacer salpingectomía, ¿no te afecta la reserva ovárica o sí te la afecta? Sí puede llegar a afectar, porque obviamente le quitamos al ovario parte de la circulación del mesosalpinx, que es importante para el ovario, y entonces, a pesar de que hay una gran cantidad de circulación colateral, en ocasiones esta resección puede disminuir la reserva del ovario, sobre todo cuando la paciente se acerca ya a los 40 años, ¿no? Entonces es importante tomarlo en cuenta. Pero por el otro lado, también es importante, de manera profiláctica, resecar estas salpinges para minimizar el riesgo de cáncer del ovario, que ya en ocasiones hemos encontrado cáncer de ovario en las pacientes con infertilidad, en donde pensábamos que era endometriosis pélvica y era un carcinoma endometrioide del ovario, y mucho más raro, cáncer de células claras, en donde obviamente son garbanzos de a libra en esos casos, es decir, son casos muy, muy raros, pero que sí hemos encontrado a lo largo de todo este tiempo en mujeres jóvenes. Entonces, ahí es donde tenemos que valorar, tanto por la clínica como por los hallazgos quirúrgicos, la posibilidad de hacer o no estas conductas, obviamente discutiendo esto antes con las pacientes. Claro. Muy bien, chicos. ¿Alguna otra pregunta que quieran orar? Endometriosis, miomas, sáquenle jugo al doctor Salazar. No veo que nadie diga nada. Buenas noches. A ver, ¿quién habla por ahí? Sí, buenas noches. Sarela Mite. Gracias por la charla, doctor. Quería consultarle cuál es la técnica que utilizaba para el drilling,
si es que tenía experiencia en el uso del láser para el drilling o por ejemplo, en mi hospital yo no tengo disposición de una punta bipolar, solo monopolar, entonces sé que no estaría recomendado. Quería algunas sugerencias en cuanto a eso. Bueno, el láser que utilizamos para el drilling y que no lo hacemos ya más era el láser de dióxido de carbono. Después, en forma tardía, llegaron el láser de Neridium YAG o de KTP con potasio, con las fibras de cristal que nos permitían hacer la lesión directa e incluso con el ovario inundado con líquido, que eso era una de las limitaciones que había con el láser de dióxido de carbono, que el agua absorbía la energía y entonces no había manera de hacer una quemadura eficaz. Y el láser pues cada vez fue encareciendo los costos del quirófano y en la actualidad hacemos la quemadura con energía bipolar, pero si no se cuenta con energía bipolar, se puede hacer con energía monopolar, nada más que habría que dejar barreras antiadherentes, como comentaba, para minimizar la formación de adherencias. Y hoy podemos sumar a todo esto la cirugía robótica, en donde utilizamos energía bipolar o monopolar en los brazos del Da Vinci y que nos permite hacer la lesión, la perforación, porque el drilling pues no es más que hacer perforaciones de la corteza para tratar de disminuir la carga del tejido ovárico, y entonces esto ha resultado parte del arsenal terapéutico quirúrgico que tenemos hoy en día, quitando el rayo láser, que en la mayoría de los centros hospitalarios pues ya no se utiliza. Doctora, yo complementaría algo de esto. El drilling es algo que ya casi no se hace, pero sacaron muchos artículos y llegamos a hacer bastante aquí en México. Con monopolar se puede. Aquí hay incluso un ganchito especial para poder hacer la perforación. El punto que se recomienda es que sea con corte y no con coagulación. Y muy importante es que no penetren más allá de la corteza. Y muy importante también el número de perforaciones que se hacen. Hay varios estudios que demostraron que arriba de 5 perforaciones no servía de nada y formaba más adherencias, como bien lo dijo el doctor Salazar. Entonces, hacer una perforación bilateral con 4 o 5 orificios, solamente unos 3 milímetros, quizá 4, para solamente rebasar la corteza del ovario, es más que suficiente. Y preferentemente lejos de la base, lejos de donde está la irrigación inicial o primaria del ovario, ¿no? Sino más bien en la zona antimesentérica del ovario. Es lo que se recomienda, lo que se ha hecho. Carlos, yo lo vi también presentar varios videos de esto y en su personal también hicimos de esto. Funciona, tiene sus limitaciones, pero las barreras antiadherencias son muy importantes. ¿Alguien? ¿Otra pregunta? Y en cuanto al, disculpe, a la energía, ¿a cuánto sería recomendado el uso del monopolar si se usara? Depende del generador, pero si vamos a usar energía de corte puro, la energía sugerida sería 50 o 60 en la consola, pero depende también del generador. Hay generadores que dan en corte hasta 300, bueno, pues no pasar de 120 en esos casos, porque pues la lesión que vamos a propiciar con una alta intensidad pues es mucho mayor. Entonces la idea aquí es tratar de conservar el ovario en las mejores condiciones, y en este tipo de chicas en donde se han hecho refractarias al manejo y no tienen posibilidades de hacer reproducción asistida, pues es una alternativa que se puede ofrecer.
Muy bien. Sí, Doctor Pérez Peña. Sí, felicidades, Carlos. Obviamente que es un tema muy amplio y se tiene que hablar de todo un poquito, pero probablemente que yo enfatizaría que aunque usamos mucho antes el drilling ovárico en casos refractarios, en el momento actual se ha dejado porque se ha visto que disminuye la reserva ovárica y favorece adherencias. Por supuesto, ha sido causa de muchísimas demandas en Estados Unidos, sobre todo en médicos que en una laparoscopía vieron los ovarios grandotes y se les antojó hacerlo porque es un procedimiento muy sencillo. Sin embargo, si no tenían la autorización para hacer un procedimiento que puede causar adherencias o que puede disminuir la reserva ovárica, realmente quedan expuestos a demandas legales. Es decir, tiene su indicación muy específica, casos verdaderamente resistentes a inducción de ovulación, lo cual implica utilizar gonadotrofinas. Entonces, en el momento actual, la tendencia es no utilizarlo más, y a nosotros nos ha tocado ver a gente que ha llegado después de un profuso drilling ovárico, y que incluso le han dado el video para que lo muestre, para que se lo lleve a casa y nos lo muestran. Dijo, se da uno cuenta que prácticamente achicharraron el ovario y nos encontramos que tiene una reserva ovárica de 0.2 o 0.3, y entonces realmente es difícil manejar estas cosas sin lastimar a algún compañero que se dedique también a infertilidad. Entonces yo les recomendaría que pensaran en esto como una causa muy específica para casos muy especiales y con consentimientos informados si es que lo van a hacer. Más que la técnica, implicaría pensar en las posibles consecuencias. Lo mismo en la paroscopía que en todas las otras cosas, deben tener ustedes todos los consentimientos informados de lo que planean hacer. Es decir, a una mujer que no le hayan explicado adecuadamente que le van a quitar una trompa o que le van a ocluir las trompas, pueden existir problemas, independientemente de que es completamente bien conocido de que personas que tienen hidrosalpinges, el disminuir ese reflujo de hidrosalpinges, ya sea por extirpación de la trompa o por oclusión tubaria, en casos de que esté verdaderamente adherido en esos casos de pelvis congelada, yo creo que deben de tener mucho cuidado, porque un colega un poquitito queriendo ganarse una paciente puede hablar mal de ustedes y ustedes pueden recibir una demanda. Adelante. Muy bien. Otra pregunta por aquí, ¿quién se anima? Creo que es lunes de carnaval, y en muchos lugares es festivo, y veo que no hay muchas preguntas. Yo creo que pidieron que no hubiera artículo para ver si se podía terminar un poquito pronto la sesión. Si no hay muchas preguntas, tiene la libertad de cancelar la sesión, Carlos. Sí, Mira, sí, a pesar de que Juan Pablo preparó su artículo. Juan Pablo, ¿estás por ahí? Sí, estoy. Entonces, o sea, pudiéramos presentarlo ahora, o si quieren podemos presentarlo al inicio de la próxima clase para que todos hoy se liberen de carnaval. ¿Cómo ves, doctor Pérez Peña? Yo lo que decide aquí la mayoría, pero veo una mano levantada. Adelante. Susana. Hola, doctor, buenas noches. Buenas ¿Me noches. podría aclarar cuáles serían las condiciones óptimas para hacer una cirugía reconstructiva de la trompa? Me refiero a que no escuché la exposición, o no sé si me perdí, en donde cuáles son las longitudes de trompa que deben quedar remanentes, en la cual uno sí puede hacer la reconstrucción y sería de utilidad. Ok. ¿Te refieres a la reversión de la salpingoclasia? Sí, en la reversión de una ligadura de trompas, por ejemplo. Sí. Los lineamientos
universales tienen que ser los siguientes: tener menos de 5 años de operada, que los dos segmentos a anastomosar sumen 6 o más centímetros y que exista una fimbria. Si existe la fimbria, entonces podemos tener buen pronóstico con una trompa que nos dé 6 o más centímetros, y además una cirugía que no tenga más de 5 años de practicada nos da un excelente pronóstico. Con esas condiciones podemos tener hasta un 80% de éxito en la recanalización, obviamente con la técnica adecuada de microcirugía y la colocación de las suturas de 8 a 10 ceros, y los resultados se ven entre los primeros 6 meses y un año. Y una vez que hace la cirugía, perdón, doctor, una vez que hace la cirugía, ¿en qué tiempo se le dice al paciente que puede buscar bebé? Un par de meses después de operada, y el seguimiento va de 6 meses a un año. Si en un año no se ha logrado el embarazo, tienen que hacer una histerosalpingografía para checar la permeabilidad de las trompas, y la gran mayoría de las veces se encuentra patología que explica el por qué no se embarazó, pero en el 80% de las veces el embarazo se logra en forma espontánea antes de ese tiempo. ¿Y cómo logro saber la medida de las trompas? Me imagino por una histerosalpingografía el extremo proximal. No, y directamente en la cirugía. O sea, todavía no le puedo dar una probabilidad de éxito al paciente cuando voy a operar. Lo que pasa es que en la histerosalpingografía vamos a ver la oclusión proximal, más no el segmento distal. Entonces, ahí es donde tenemos que valorar y discutir con las pacientes esta circunstancia. Y el 80% de éxito a que usted refiere es un estudio. ¿A qué edad ocurre esto? Bueno, todos estos estudios de referencia, e incluso los que hacíamos nosotros en el hospital, eran mujeres menores de 35 años, porque la institución así dictaba. La paciente candidata a hacerse esto era pacientes que tuvieran menos de 35 años. Sí. Cosa que hoy en día pues ya no vemos prácticamente. Yo quisiera agregar algo a lo que dijo el doctor Salazar, que es muy importante, y que también lo dijo el doctor Pérez Peña. Cuando entra una cirugía de este tipo, tienes que especificar que puedes no hacer nada, puedes encontrarte las cosas de una manera que no puedes resolver absolutamente nada. Hoy en día creo que la recanalización de trompas, la única indicación es en post-salpingoclasia. Y como dijo también el doctor Salazar, que tenga fimbria, es decir, que no hayan hecho fimbrectomía en la salpingoclasia. Sí encontramos muchas pacientes con estas características, sobre todo porque hoy en día hay muchas segundas nupcias y demás. Y también depende de la situación geográfica o económica, es decir, seguramente habrá ciudades o personas que no viven en una ciudad o que están lejos, donde pueden ser sometidas a un tratamiento de reproducción asistida, y a esas pacientes se les puede dar la opción de la recanalización. Nos pasa con alguna frecuencia, nos llegan a nuestro centro algunas pacientes que viven en Estados Unidos, que no tienen dinero para hacerse una fertilización in vitro y que quieren regresarse de inmediato a Estados Unidos. Entonces esas son, por ejemplo, candidatas, o yo me imagino en otro país, si viven en la sierra o en una parte donde no tengan acceso a la reproducción asistida, pues creo que también son candidatas a la recanalización, ¿no? Como bien dijo el doctor Pérez Peña, deben ser muy bien explicadas estos casos y muy bien, diciéndoles muy bien las probabilidades de éxito. Pero como también yo les decía, en los años 90 y antes de que hubiera reproducción asistida, y nos tocó, creo que al doctor también Pérez Peña, a Carlos y a mí, pues no había reproducción asistida. Entonces, ¿qué hacíamos? Pues operábamos todo lo que caía, ¿no? No sé si a ti te pasó, Carlos, pero
casos que ni siquiera eran para operar, decías, bueno, pues inténtale, ¿no? Pacientes con tuberculosis o pacientes con tuberculosis peritoneal o pacientes que ya habían tenido 2 o 3 ectópicos, intentabas hacerles algo para intentarlos ayudar y había también algunos buenos resultados. Entonces también va a depender de la situación económica geográfica para poder ofrecerles o no un tratamiento de este tipo. Sí, y por otro lado, en el artículo que iban a discutir, en donde se dan las opiniones de la ASRM, de un comité de expertos, sí señala que este tipo de cirugías se deben de hacer cuando los otros factores no están involucrados. No tiene mucho caso hacerlo si tiene un problema de oligoastenoteratos grave, es decir, no tiene mucho caso tratar de hacerlo por este lado. Por otro lado, también se señalaba en esos lineamientos generales que los mejores casos, independientemente de lo que se vea, son aquellos casos en donde se utilizaron clips para la oclusión tubaria, es decir, todos aquellos casos que se hicieron con corriente monopolar, el daño es mucho más extenso que lo visible, y cuando hacíamos esta microcirugía y empezábamos a cortar los extremos de las cosas, veíamos que seguía ocluido, y veíamos que seguía ocluido, y veíamos que seguía ocluido, y finalmente iba a quedar una trompa muy defectuosa. Por supuesto, todo el mundo tuvimos un caso de una paciente que se embarazó con una trompa realmente pequeña, siempre y cuando estuviera preservada la fimbria. Los casos de fimbriectomías realmente no tienen ninguna opción, como ya se ha señalado. Entonces, la laparoscopía que se utiliza es para en un momento dado, no para hacer la reversión, la microcirugía durante la laparoscopía, es mucho mejor hacerla con una mini laparotomía, con técnica microquirúrgica adecuada. Lo otro toma muchísimo tiempo y los resultados no son tan satisfactorios. Sí, muy bien. ¿Otra pregunta o ya se quieren ir de carnaval? En los años 80s, 90s, que hacíamos esto, hacíamos un promedio de 50 recanalizaciones al año, una por semana. Después, ahora en esta época, si hacemos una cada 5 a 8 años, es mucho. Entonces, realmente ya no tenemos tanta práctica de recanalización y lo hacíamos con el microscopio. Después vino la laparoscopía. El iniciador de todo esto fue Charles Koch, que incluso hay instrumental especial para recanalización. Charles Koch se retiró. La última vez que hablé con él, ya no recomienda la cirugía laparoscópica para poder recanalizar trompas, ya que las tasas de embarazo no son mejores y sí aumentó el riesgo de embarazo ectópico con este tipo de recanalizaciones por vía laparoscópica. De manera que si van a hacer una recanalización en una paciente candidata, lo ideal es hacerla por mini laparotomía y técnica con microscopio. Ahí hay otra pregunta, Carlos Maquita. A ver, sí, aquí estamos, Mireya. No se te oye tu micrófono, podrías, Listo, creo que ya, ¿verdad? Ya. Hola, bueno, sobre la misma de la recanalización. Bueno, esto ya vamos a un caso muy pesimista tal vez, en donde tal vez la recanalización funciona, pasa el año, la paciente no se ha embarazado y le haces una histerosalpingografía, efectivamente las trompas siguen destapadas y parecen estar bien. ¿Cuánto tiempo debemos dejar pasar para decirle a la paciente, sabes qué, de plano no ha funcionado la recanalización y cambiarla a una fertilización in vitro? ¿Qué edad tiene la paciente? Diciendo que fuera una paciente joven, ¿no? Así, ¿Joven? pues, Entonces puede esperar por lo menos 6 meses más después de diagnosticar que están permeables sus trompas y que los demás factores están normales, como ya dijo el doctor Pérez Peña. Si los demás factores están bien, entonces en 6 meses más, y si no lo logra, entonces sí habrá que proponer reproducción asistida. Perfecto. Muchas gracias. No, al contrario. ¿Otra pregunta? Bueno, pues yo Hola, creo que... doctor, una a ver, pregunta. sí.
Sí, En una paciente que tiene hidrosalpinx, que va a ir a estimulación ovárica, ¿qué debo hacer primero? ¿Estimularla y aspirar o sacar el hidrosalpinx para evitar una infección o una punción casual durante la aspiración? Ya que al hacer la salpingectomía podemos bajar la irrigación al ovario y de repente bajar la reserva ovárica. Bueno, ahí depende de lo que hayan discutido con la paciente. Es válido hacer la estimulación y después hacer un procedimiento quirúrgico y de ese modo asegurar la obtención de ovocitos en mayor oportunidad antes de someterla a una agresión quirúrgica. Si ese es el caso, si el caso es con un hallazgo en el momento de la cirugía, bueno, lo que pueden hacer es hacer una oclusión, ya sea con un clip, con un anillo o de plano con energía bipolar, sin quitar la salpinge, dejando el hidrosalpinx nada más desconectado de la porción proximal de la trompa de falopio, y ya en algún procedimiento en el futuro, pues resecar ese hidrosalpinx si es que se requiere. Y entonces podríamos planear con las pacientes cualquiera de estas conductas. Ok, gracias, doctor. Obviamente, si la paciente ya tiene su reserva ovárica disminuida y hacer un procedimiento va a implicar unos meses más para poder hacer una estimulación, es conveniente separar. Es decir, primero hacer la estimulación y la aspiración, pero no hacer la transferencia hasta que se haya resuelto el problema del hidrosalpinx, ya sea por salpingectomía o por oclusión tubaria. Es decir, no hay ninguna contraindicación para hacer, yo veo muy difícil que hagan una punción de un hidrosalpinx durante una aspiración folicular. Yo lo veo así verdaderamente difícil. Se necesitaría, bueno, claro, una pelvis realmente congelada y que no tuvieran planos y todo esto, en donde, como dice el doctor Carlos Gerardo, es completamente válido entrar antes y se discute con la paciente. Es decir, nos vemos mucho riesgo en hacerle una punción cuando está todo ahí pegosteado, pero en forma general se pueden separar la estimulación de la transferencia. No se debe hacer la transferencia con hidrosalpinx porque se reducen las tasas de embarazo a la mitad. Y la decisión más importante para decidir si se va de inmediato, si ya está disminuida la reserva ovárica, es mucho más conveniente hacer la estimulación inmediatamente. Sí, es decir, cada vez tenemos en esas pacientes, por ejemplo, con endometriomas que ya han sido operadas y recidivan los endometriomas, no hay ningún beneficio en operarles antes de una estimulación ovárica y aspiración folicular. Es más, está contraindicado. Ya sabemos que tienen endometriomas. Primero hay que tratar de recuperar los más óvulos que se puedan, ya sea por reserva ovárica disminuida, por edad o por endometriomas, y luego ya tomar las decisiones que mejoren el pronóstico para la transferencia. Por ahí, doctor Pérez Peña, yo le haría una pregunta que también se le hice a Carlos. Si tenemos una paciente con endometriomas bilaterales, no se va a operar, pero ¿las funciona? ¿Actualmente funcionan antes de hacer estimulación ovárica? Él comentó que cuando son endometriomas arriba de 3 centímetros, que sí se pueden funcionar para poder tener una mejor respuesta ovárica. ¿Cuál es su experiencia en eso? Mi experiencia originalmente era la que propuso Carlos Gerardo. En el momento actual ya no punciono los endometriomas, ya no los trato y trato de que respondan lo mejor posible en la estimulación, porque aunque se siente uno muy satisfecho de haber quitado el endometrioma, sin lugar a dudas va uno a disminuir esa reserva ovárica y va a condicionar una mala respuesta a la estimulación, y esto pues lo dice toda la bibliografía actual sobre el tema, incluyendo las mismas guías de la ESRE
que mostró Carlos Gerardo en su presentación. Entonces, antes sí lo hacíamos, pero en el momento actual, y no nos sentíamos muy cómodos de hacer una estimulación, pero hemos tenido buenos resultados aspirando eso. Antes también le teníamos mucho miedo a que se contaminaran la aspiración de los ovocitos con el líquido de endometriosis, y hacíamos una serie de cambios y de tubos y de 20,000 cosas y lavados y cosas por el estilo. En el momento actual nos hemos dado cuenta de que lo más importante es obtener ovocitos va a ser el parámetro más importante que nos va a dar lo que va a correlacionar mejor con nuestras tasas de embarazos. Muy bien, vean cómo hay dos puntos de vista de alguna manera diferentes, que también son válidos los dos. Y en ambos casos se podría utilizar lo que se llama banking, es decir, estimular 2 o 3 ciclos a la paciente, porque sabemos que una paciente con endometriomas pues va a tener una reserva ovárica muy disminuida por sí misma, ¿no? Entonces también eso es una buena opción. Sí, sin embargo, yo no la estimularía si tengo una hormona antimuleriana muy baja. Es decir, yo la estimularía aunque no viera los folículos en ese momento, o aunque viera muy pocos folículos en ese momento, pero tengo una hormona antimuleriana. Si no, le diría a la paciente, es candidata a que se le resuelva quirúrgicamente y a donación de óvulos, porque su hormona antimuleriana está muy baja y se necesita tratar esta enfermedad que aunque no es cáncer, se comporta como si lo fuera y le puede invadir todos los órganos vecinos. Sí quisiera quedar claro, no creo que estemos en contraposición, Carlos. No, yo no dije esto, pero ahora la pregunta sería, ¿con qué cifras de antimuleriana usted diría sí puede hacer estimulación con pacientes con endometriomas? 0.4, 0.5, es decir, pero si ya me salen en 0.2, 0.1, yo le diría, realmente lo podemos intentar si usted así lo quiere. Y también se puede detener la aspiración si no hay respuesta. Es decir, pero en 0.4, 0.5 nosotros hemos tenido resultados. Ok. ¿Alguna otra pregunta relacionada con esto? ¿O alguna otra? Ahora sí creo que ya se quieren ir de carnaval. Pues disfrútenlo. Bueno, pues nuevamente vamos a dar por terminada la sesión. Muchas gracias, doctor Salazar. Gracias, doctor Pérez Peña. Un gusto estar aquí coordinando esto. Chicos, y gracias a todos. Si tienen dudas, preguntas, manden sus correos, pregunten a través de Marina, como sea. Siempre hay la opción de que podamos estar en contacto con ustedes. En el chat van a estar ustedes dos durante un par de semanas para que perfecto. Si quedan dudas, les pueden mandar preguntas o preguntas específicas que quieran hacer pues más bien por el chat. Claro. Incluso con gusto. Ahí, porque van a estar ahí en el chat. Muchísimas gracias a ustedes también por su participación y feliz inicio de Cuaresma. Y de carnaval. Suerte. Igualmente. Adiós. Adiós.